Bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia. Estamos muy felices de compartir el programa con cada uno de vosotros. Como ya sabéis, estamos disfrutando de la serie Preparación para el tiempo del fin. Dentro de esta serie, hoy vamos a tratar Adoración al Creador. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, muy contento de poder seguir estudiando la Biblia y sobre todo aprender de los últimos días para estar con esperanza en nuestro corazón día a día. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias. Estoy disfrutando realmente en este programa. Y por último os presento a Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y también aprovechamos y le mandamos un fuerte abrazo a los que siguen el programa. Y como siempre, antes de empezar con nuestro tema, quiero recordaros algo, que podéis consultar los cursos en quecurso.com, donde podéis encontrar interesantes cursos gratuitos. Además, durante esta serie del tiempo del fin, ya sabéis que estamos regalando el libro El conflicto de los siglos. Solo tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Empecemos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Como cristianos y adventistas del séptimo día, creemos en el concepto bíblico de la verdad presente, que encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que veremos en el programa de hoy. La primera revelación del Evangelio, de esas buenas noticias de salvación, allí en Génesis, muestran a la pareja caída que la salvación vendría a través de un descendiente de la mujer. Años después, en otra cultura y en otro contexto histórico, la promesa de salvación se transmitió a Abraham con un plan en el que él sería el padre de una nación a través de la cual deberían ser benditas todas las naciones de la tierra. La venida de Jesús hizo efectivo el Evangelio. Somos salvos en Cristo, pero aún tenemos que seguir viviendo aquí hasta su regreso. Por eso tenemos el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis, para mantener nuestra esperanza en el regreso de Cristo. Hoy vamos a analizar el mensaje del primer ángel, ya que contiene verdades fundamentales para aquellos que tratamos de mantenernos fieles en medio de los peligros del tiempo del fin. Así que vamos a empezar hablando de la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente y qué relación tiene con el mensaje del primer ángel? Bueno, para entender lo que es la verdad presente, yo creo que deberíamos de ir a 2 de Pedro, donde se menciona este concepto que nosotros apreciamos tanto. 2 de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré recordado siempre estas cosas. ¿Vale? ¿Qué cosas nos está recordando? Entonces vamos a volver un poquito antes y dice, por lo cual, al versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, yo no dejaré de recordarnos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esta carta, 2 de Pedro, se escribió justo unos años antes de la destrucción del templo. Entonces, nosotros podemos ver que en esta carta se refleja un amor tal de Pedro hacia el pueblo, hacia la iglesia, que realmente lo que quería reflejar en esta carta era consejos para que los cristianos pudieran estar muy bien afirmados en su fe. Entonces se menciona el concepto de verdad presente. Ellos tenían una urgencia en su corazón tremenda porque Cristo viniera y esperaban la parusía, ese Cristo viniendo, esa segunda venida de Cristo, esos acontecimientos, y lo estaban relacionando todo. Debemos entender que en el contexto los cristianos ya estaban siendo perseguidos. Ya había momentos complicados. Ya se oían rumores que les hacían señales de decir, Cristo viene muy pronto. Y es así que los cristianos constantemente estaban aferrados a la verdad y seguían el mensaje de Cristo, las profecías, y estaban muy bien informados y estudiados en cuanto a estas cuestiones.
El concepto de verdad presente nosotros lo entendemos como el seguimiento, la verdad que tiene Dios para nosotros hoy día. ¿Qué nos dice la Biblia para hoy? No qué dijo para mañana, no qué cumplimiento tuvo, sino qué nos está diciendo la Biblia hoy. ¿Cuáles son las profecías que nos están llamando en estos tiempos para decirnos Cristo viene muy pronto? Si lo relacionamos con el mensaje del primer ángel, es muy interesante. El mensaje lo encontramos en Apocalipsis 14:6 en adelante. Dice, en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Me gusta mucho esta palabra, evangelio eterno. No un evangelio que ya tuvo su cumplimiento o que tendría su cumplimiento. Hoy en día ese evangelio sigue siendo eterno y lo será por los siglos de los siglos, para predicar a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso nos hace recordar también este mensaje a las palabras de Cristo a sus discípulos. Ir y predicar el evangelio, ir y predicar mi vida, mi muerte, mi resurrección y todo lo que he dicho a toda nación, tribu y lengua para ser discípulos y llamarlos a venir a esa verdad presente, a lo que te quiere decir Dios hoy, a lo que la Biblia tiene un mensaje para ti hoy, para nosotros, para los amigos que nos escuchan. La verdad y la Biblia sigue todavía en pie. Esto no ha acabado, esto no es un libro antiguo que tenemos que dejar olvidado, sino que tiene un mensaje importantísimo para nuestros días. Este mensaje del primer ángel que se encuentra, como leyó Josías, Apocalipsis 14:6, habla del Evangelio eterno, el Evangelio eterno. Este es el mensaje de este primer ángel. Y el Evangelio eterno es en el concepto de verdad presente, es todavía ese mensaje que se ha de predicar en los tiempos que nosotros vivimos hoy. Entonces es muy importante saber esto de la verdad presente en relación con el Evangelio eterno. Porque claro, ¿qué es el Evangelio eterno? Porque el Evangelio eterno es lo que nosotros somos llamados a predicar en este tiempo. Y es muy importante tener bien claro cuál es el llamado que Dios nos hace a predicar en este tiempo, en relación al Evangelio eterno. Porque claro, el Evangelio eterno, ¿qué es? Catástrofes, es hablar del mal, es hablar del pecado, es hablar de los poderes políticos religiosos que se están levantando en contra de la ley de Dios. ¿Es la ley de Dios el Evangelio eterno? Y claro, el Evangelio eterno nos dice el apóstol Pablo que Dios tenía preparado un plan de salvación desde la eternidad en el caso de que el pecado entrara. El Evangelio eterno lo vemos ya cuando entró el pecado. El Evangelio eterno fue presentado a Adán y Eva cuando ellos pecaron. Fue cuando ellos estaban condenados a muerte y Dios se le apareció y se puso delante de ellos y Cristo les enseñó el plan de salvación. Es decir, yo voy a ocupar vuestro lugar. Es el mensaje de la gracia. Es el mensaje de que el hombre no puede obedecer a Dios por sí mismo, que el hombre no puede hacer nada para ganarse la salvación. Ese es el Evangelio eterno que vemos a lo largo de la Escritura en el gran conflicto, cómo Dios siempre va a buscar al hombre perdido y allí en su lugar donde está, Dios lo salva, lo cuida, lo restaura y le enseña un nuevo camino. Y ese es el Evangelio eterno que para mí, desde luego, en la Biblia nos enseña. Y es el llamado que Dios nos hace como hijo Jesús en el libro de Mateo 28, en este mismo contexto de Apocalipsis 14, él dice así, 28, versículo 19 y 20, por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que Él os ha mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ves? El Evangelio eterno de Apocalipsis 14 tiene que ver con Mateo 28. Y es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque a ver si vamos a estar predicando un evangelio que no es el eterno, sino es otro evangelio diferente, como decía Pablo en Gálatas. Y cuando nosotros predicamos otro evangelio diferente, obviamente estamos predicando otro Dios, otro Cristo diferente, porque Dios no nos ha llamado a predicar cosas malas. Dios nos ha llamado a predicar las buenas noticias del evangelio. Y esas buenas noticias tienen que ver con que Dios nos ha salvado, no por lo que nosotros somos, no por lo que merecemos, sino nos ha salvado porque Dios es amor. Y eso son las buenas noticias que desde luego el Señor nos invita a que vayamos a predicarlas. Enfatizar en Cristo Jesús, no enfatizar en otras cosas alrededor. Y el Evangelio eterno enfatiza la Biblia que es que Dios murió por nosotros porque nos ama. Y me gusta mucho la idea que has transmitido, ¿verdad? El Evangelio eterno son buenas nuevas de salvación.
Sí, es verdad que tenemos que predicar todo lo que dice la palabra de Dios, pero lo primero que tenemos que llevar a la persona es que tiene una esperanza, que tiene a Jesús, que es su Salvador, y que Jesús ha previsto ya un plan para que un día pueda esa persona estar con Él en el cielo. Entonces, es llevar a esa persona a los pies de Jesús, que conozcan a Jesús, que conozcan la salvación, la gracia de la salvación. Por eso Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios. Y lo demás se os dará por añadidura. Entonces, lo demás que tenga que venir, vendrá por añadidura. Los mandamientos de Dios son importantes. Hemos hablado en programas anteriores. Claro que son importantes. Pero eso no es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno tiene que ver con lo que Dios hace en nuestra vida. Porque los mandamientos de Dios no tienen ningún sentido si Cristo no actúa en nuestra vida. Porque si no, nosotros no podemos llegar a deleitarnos en sus mandamientos. El mandamiento de Dios es bueno para nosotros cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Y a partir de ahí empezamos a enderezar nuestra vida. Por eso digo esto, para que cualquiera que siga el programa que no vaya a entender que estamos diciendo que los mandamientos no son buenos, sino que el énfasis del Evangelio eterno no se enfatiza en eso, sino en la obra y en la persona de Cristo. ¿Por qué pensáis que todo el mundo debe escuchar acerca del Evangelio? Y bueno, ¿qué pasaría si una persona muere sin conocer el Evangelio, sin haberlo escuchado? Pues el Evangelio realmente es el mensaje de amor hacia nosotros, y recordamos el texto de Juan, capítulo 3, el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Evangelio realmente es la muestra de amor, es la noticia de que estamos salvos por medio de este sacrificio, que el momento nuestro de desobediencia ha sido reemplazado por Jesús y que estamos fijamente salvados sin alguna duda. Entonces, ¿por qué nos sirve? Porque nos va a restaurar, nos va a dar una vida nueva. Estamos salvos. Entonces, si es una buena noticia, ¿cómo la voy a tener solo para mí? Inclusive el Señor en el capítulo 28, como se ha ido mencionando, nos invita a todos. Es que es un mandato, no es si llevo esta noticia o no la llevo, o la vivo solo para mí. Jesús quiere que ahí con Él estemos todos, que nadie sea perdido, que todos tengan esta oportunidad de conocer la verdad, de vivirla y de estar con Él para siempre. Y nos dice entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. No existe otra forma de vivir con Cristo más que llevar las buenas nuevas a todas las almas. Es que realmente estamos en peligro sin saber de estas buenas nuevas. Ahora, la pregunta que decías, ¿qué pasa si alguien muere sin haber escuchado, ¿no? Me vienen a la mente 3 textos. Primero, Juan 3,16, muy conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, Dios habla a cada persona. Nosotros estas cosas no las sabemos. Por eso nosotros no somos jueces absolutamente de nadie. La última palabra de cada ser humano la tiene Dios. Y en los casos más extremos, que para nosotros puede ser algo que nos pueda sorprender, Dios es el que tiene la última palabra. Él es el juez. Y en la Biblia vemos muchos casos de personas que estaban en una situación muy, muy dramática, gente muy perversa, como al final de sus vidas entregaron su vida sinceramente al Señor. ¿Por qué razón? Simplemente porque el Señor nunca los ha dejado. Él ha estado operando cada día en esos corazones. Él atrae con su amor, el Espíritu Santo está ahí, trabajando en todos los seres humanos del planeta, ¿no? Pero, insisto, la última palabra la tiene Dios. Ahora, en un contexto, en la eternidad, el profeta Zacarías, en el capítulo 13, versículo 6, dice que cuando se encuentren con el Señor, en esos días, muchos preguntarán,
¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? O sea, hay personas que no conocen. Nos dice el texto que habrá personas que no conocen, digamos, toda la historia, cómo ha sido. Hay muchas personas que han dejado este mundo y no ha habido quien les predicara, ningún ser humano que les predicara. Pero el Señor no los ha dejado. Y ellos dicen, ¿quién son estas heridas que tienes en tus manos? Y responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Es decir, hay personas que no conocen toda la historia, pero sí que estarán en el reino de Dios. Pero por otro lado, también tenemos un texto interesante en Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20, que dice lo siguiente, lo que se puede conocer de Dios es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que nadie tiene excusa. Por lo tanto, podemos resumir, ¿no?, esta pregunta de que no hay nadie en este mundo que tenga argumentos suficientes como para llegar un día delante de Dios y decirles que nadie me predicó de ti. Porque la naturaleza habla de Dios, el Espíritu Santo habla de Dios. Y el Señor obviamente trabaja de manera misteriosa en cada persona. Pero sí que es cierto, que la Biblia sí nos lo enseña, de que hay personas, incluso personas que han muerto recientemente, en edades muy tempranas, nadie les ha podido hablar de Dios. Sin embargo, ellos vivirán en la eternidad si Dios así lo decide. Ya el salmista lo decía, que decía Salmos 9:8, dice, Él juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud. Recordemos que Dios juzgará a cada persona, es verdad, y que sin duda alguna hay muchos que probablemente no conocieron, porque no se les predicó, pero Dios juzgará bajo su conocimiento. Por ejemplo, tal vez no se te predicó de Cristo, pero probablemente tú fuiste una persona que ayudó a los enfermos, que estuvo relacionado con toda esa ayuda hacia los demás, con ser una buena persona, con transformar su corazón, con buscar el cambio en su alrededor y en sí mismo, en ser una buena madre, un buen padre. Pues probablemente Dios lo juzgará con mucha justicia y de eso tendremos que estar seguros, que será juzgado con justicia bajo lo que Él conocía, la luz de Romanos lo dice así, bajo su conocimiento, y que por supuesto Dios es un Padre de amor tremendo y grandísimo, que lo que Él quiere es la salvación y la vida eterna para todos, para todos. Sí, querido amigo, recuerda eso. En Daniel 4:37 hay unas palabras hermosas, dice, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. No nos corresponde a nosotros decidir, pensar siquiera quién va a salvarse o quién no va a ser salvo. Solamente Dios es quien tiene la autoridad sobre eso. Y Él conoce. Porque además no conoce como nosotros, que nosotros conocemos a las personas externamente, lo que apreciamos de ellos. El Señor conoce nuestros corazones, el corazón de cada persona. Así que la última palabra en cuanto a la salvación la da el Señor, no los seres humanos. Realmente el Evangelio tiene que ser una manera de vivir. Una vez que has conocido a Cristo, tu vida no queda la misma. Empiezas a querer conocerle más y a dejarle que viva en ti. Y cuando Cristo vive en ti, empiezas a ver y a amar a las personas de una manera diferente. Entiendes el amor en otra dimensión, en la dimensión del sacrificio, en la dimensión de querer ser útil, de ayudar. Y me gusta que tenemos aquí un texto en Primera de Juan, el capítulo 4, con el versículo 15, dice, todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él está en Dios. Y todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y todo el que ama a Dios, que engendró, ama también al que ha nacido de él. Y esto es importante porque Dios obra en la vida de cada persona. Y hay personas que son fieles en lo que conocen. Y esto para Dios es muy importante. A veces pues, hay personas que no han tenido la oportunidad pues, de conocer lo que nosotros conocemos hoy. Si estudiamos la historia, por ejemplo, pues de Job, en el libro de Job, que es un tema muy interesante además del gran conflicto, pues Job llega, después de pasar todo lo que las tragedias que tuvo que vivir, pues al final él dice, mira, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, hay conceptos de Dios que muchas veces
uno no los conoce todos, ¿no? A lo largo de la historia, en el cristianismo o el protestantismo, por ejemplo, con la reforma de Martín Lutero pues tampoco guardaba el sábado. Y hubo muchas personas que no entendían las leyes de Dios y no entendían las cosas como nosotros las tenemos hoy. Sin embargo, son personas que en lo que conocían y con el conocimiento que tenían de la Escritura, pues ellos eran fieles, formaba parte de su propia vida. Y esto es muy importante porque Dios lo que va a buscar en cada corazón es la sinceridad. Tiene que ver con las motivaciones. Y eso lo sabe, me gustó mucho que lo enfatizaras antes porque eso es un tema que nosotros no somos llamados a hacer ese tipo de juicios, sino que el juez es Él, ¿no? Y es importante que nosotros reposemos y descansemos pues, en la justicia de Dios, que es muy, pero que muy buena. ¿Por qué creéis que necesitamos el Evangelio? El Evangelio realmente es la herramienta de transformación, porque nos habla del amor de Dios, nos muestra la reconciliación por medio de este sacrificio y nos invita a la eternidad. No podemos vivir sin el Evangelio realmente. Es nuestra buena noticia que la tenemos que llevar y la tenemos que vivir día a día. El Evangelio realmente es la herramienta de transformación del carácter de una persona pecadora a una persona que ha sido rescatada, salvada y que se le ha ofrecido un pago tan alto. Hay unas preguntas muy importantes que se hace Pablo en la carta a los romanos. Entonces empieza a preguntarse cosas, ¿no? Y también le pregunta a los romanos cuestiones para que ellos reflexionen, ¿no? Que nos responden muy bien por qué necesitamos el Evangelio, por qué el Evangelio es necesario en nuestras vidas. Dice, ¿qué pues, en Romanos 8:31, qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí es muy importante destacar algo. El Evangelio lo entendemos como el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo en esa tierra y todas sus enseñanzas. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio, como decíamos, el Evangelio eterno. Entonces, él dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo nos va a dar todo a nosotros? Es como... Entonces, sigue haciendo pregunta y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en matadero. Pero añade, y me gusta mucho, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es muy bonito, porque ¿por qué necesitamos el Evangelio? Porque queremos ser vencedores. Si tú estás aunado al Evangelio, estás unido al Evangelio, serás vencedor. Y necesitamos por eso, porque nosotros estamos perdidos. En esta batalla estamos perdidos. Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que intentemos, no servirá de nada porque aún así perderemos la batalla. Pero solamente podemos hacer una cosa, que es acercarnos a Cristo Jesús, que es depositar nuestra fe, nuestra confianza y dejar que Él pelee nuestra batalla. Y en Él seremos victoriosos. Porque si ya murió por nosotros, si intercede por nosotros, si Dios dio a su Hijo, si Él vino a la tierra por nosotros, si Él se hizo mano por nosotros, entonces, ¿quién nos condenará? No, nadie. ¿Cómo nos perderemos si estamos al lado de Cristo? No nos perderemos. Solo en Él tendremos la salvación. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Yo creo que necesitamos porque realmente estamos perdidos y porque solo en Él encontraremos la salvación. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces, lo primero que trae el Evangelio a cada uno de nosotros, de la misma manera que se lo trajo a Adán y Eva y a todas las personas que tuvieron la oportunidad de escucharlo en la Escritura, podemos ver cómo lo primero que uno le trae es salvación. Salvación porque cualquiera que está enfermo y sabe que le queda poco tiempo de vida, desde luego lo que le gustaría es aferrarse a la vida. Y el Evangelio es un poco esto. El Evangelio te muestra realmente tu condición de enfermedad, de pecado, ¿no? De separación de Dios, cómo el Evangelio son buenas noticias porque te salva. Y cuando una persona se siente salva, se siente en paz. ¿Y cuánto dinero la gente gasta o gastamos buscando la paz? Porque las personas buscamos la paz a través de diferentes medios, desde comprando ropa, comprándonos cosas, viajando, tratando de ir a psicólogos, ¿verdad? Buscando esa paz, porque la paz es algo que sin paz
uno no puede vivir. Entonces fíjate tú, el Evangelio si trae algo ya bueno, la paz. Luego te trae también la fe, te trae la fe, el hecho de poder creer en un Dios que ha pensado en ti antes de que tú existieras, ya desde la eternidad. La Biblia nos dice que Él ha pensado en cada uno de nosotros antes de que nosotros hubiésemos existido, ¿no? Es decir, la fe nos enseña que venimos de un plan de un Dios creador. No parecemos en la nada, sino que tenemos una identidad, una pertenencia de un Dios creador. Nos muestra también la esperanza hacia el futuro, de que todos los problemas que podemos vivir en este mundo, pues que trata de quitar todas esas nubes negras, ¿no?, que se nos presentan y mostrarnos que su segunda venida está muy cerca. Por lo tanto, se nos presenta una esperanza para la eternidad, de poder vivir una vida eterna sin pecados, sin problemas, sin dificultades, sin una vida en paz. Así lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21. Y sobre todo nos trae la posibilidad de amar, de aprender a amar, de reflejar el carácter de Cristo. Y el amor, si la fe tiene que ver con el agarrarnos a las promesas del pasado y la esperanza hacia el futuro, el amor nos ayuda a que cada día podamos practicarlo. Y el amor es la manera de representar aquí a Cristo, la manera de poder vivir como Cristo vivió. Y eso, cuando uno practica el amor, lo que hace es que empieza a crecer. Creces como persona, creces como esposo, creces como padre, creces también en darle a las cosas materiales el lugar que le corresponde. Saber que cada cosa que tú tienes no viene de ti, sino que el dueño es Dios. Entonces te trae libertad también, porque no estás aferrado a tantas cosas que hay en este mundo, ¿no? El Evangelio trae muchas cosas buenas, estabilidad, trae perdón, reconciliación, no solamente en promesas del futuro, sino el Evangelio le trae una familia que está destrozada. Lo que trae el Evangelio es buenas noticias de salvación, de paz, de perdón y de reconciliación. A esos padres que están tristes con sus hijos porque a lo mejor están con problemas, pues lo mismo. Es decir, el Evangelio trae multitud de cosas buenas. Si lo pensamos bien, a nosotros, a mi propia vida ha traído muchas cosas buenas. Y sobre todo, pues aprender a poder confiar en un Dios que sabes que no te va a fallar. Ahora una pregunta de carácter práctico. ¿Qué nos aporta el compartir el Evangelio? ¿Qué beneficios nos trae? ¿Y de qué manera, además, podemos compartir el Evangelio? Como bien dijo Israel, el Evangelio cuando viene a tu vida, una de las cosas que hace es que Dios no quiere ser una prioridad en tu vida. Dios quiere estar en todas partes y en cada aspecto de tu vida. Yo creo que cuando viene el Evangelio a tu vida, lo que hace es reordenar tus prioridades. Reordena todo lo que te importaba o incluso tu carácter, lo transforma en todos los sentidos. Entonces, por ejemplo, hay unos textos preciosos en Romanos 12 que dice unos consejos, unos deberes de la vida cristiana, ¿no?, de cierta manera. Y me gusta mucho en Romanos 12:9, dice: el amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartid necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que se lloran. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Me gusta mucho esto porque refleja la actitud de un buen cristiano. Por supuesto, tenemos que predicar el Evangelio abiertamente y predicarlo y hablar de Cristo a los demás. Pero esto nos habla de un cambio de vida. Esto nos habla que cuando viene el Evangelio, en ti hay unos frutos tremendos que compartes a los demás. Y qué bonito sería si la sociedad empezara a practicar estos principios bíblicos, que es amar, ser humilde, compartirlo todo, ser hospitalarios. Al que te desee mal, deséale tú el bien. Al que te maldiga, bendícelo. Si de repente toda la sociedad empezara a guardar estos mandamientos, cambiaría por completo la sociedad. Seríamos una sociedad diferente. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace el Evangelio. El Evangelio transforma la vida de las personas. ¿Cómo podemos compartirlo? Viviendo esto. Ya lo dijo muy bien Jesús en Juan. Los van a conocer cuando vean que se aman. Y es una profecía importantísima. Cuando ustedes se amen, estarán predicando el Evangelio. Muchas veces tal vez no seremos explícitos en la manera de hablar de Cristo y la reconciliación. Pero sin duda alguna, si vivimos esto en nuestras vidas, las personas se percatarán que hay algo diferente. Y tú le dices: amigo mío, es que el Evangelio es lo que ha creado en mí.
Yo antes era así y ahora hay algo nuevo en mí que me lleva a tener nuevas intenciones para intentar las cosas de otra manera y amar a este mundo de una manera que antes no podía lograrlo. Y por supuesto, ¿cómo podemos predicar el Evangelio? Podemos primero conocer, primero acercarnos a Dios, primero leer y no tener vergüenza de lo que somos y de lo que creemos, sino al contrario, estar bien afianzados en el poder de Cristo Jesús y saber que su palabra tiene mucho poder para transformar corazones y compartirlo con las personas con las que tengamos una relación muy especial. Porque si viene a hablarte un desconocido, ¿qué sentido tiene? Y algo muy bien lo dijo Jesús, el método de Cristo, hacer amigos de las personas y ahí compartirles lo que ha transformado tu vida, lo que te ha hecho ser una persona así, que únicamente es el Espíritu Santo y Jesucristo. Fíjate lo importante que es el Evangelio para nuestra vida, porque si Dios nos lo dio para que lo pudiéramos disfrutar, obviamente es para que pudiéramos practicar el Evangelio. Y hemos dicho, ¿verdad? Bien Josías lo había pronunciado, que cuando nosotros practicamos el Evangelio, el auténtico Evangelio, el eterno, entonces lo que se produce es que nosotros crecemos como personas, nos desarrollamos. Todo en la naturaleza crece. Lo que no crece, muere. Y nosotros como cristianos, si no crecemos, desde luego que nos vamos muriendo. Entonces, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, la primera parábola que contó Jesús, se refirió a la parábola del sembrador. Y la voy a resumir. Dice que un sembrador, que es Cristo, ¿no?, salió a sembrar y echó las semillas que esparció el Evangelio. Y entonces estas semillas cayeron sobre diferentes terrenos, sobre el camino, sobre piedras y sobre espinos. Y la cuarta cayó sobre una tierra buena, fértil. Todos los otros tres, dice que las semillas no tuvieron ningún tipo de fruto, se murieron. Sin embargo, la que cayó en tierra fértil, en tierra buena, dice capítulo 13 de Mateo, versículo 23, que el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. Y da mucho fruto, da mucho fruto. Este es el resultado de por qué nosotros necesitamos el Evangelio. Porque para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos, para que podamos dar fruto. Mira qué bonito que el Evangelio llega a mi vida, yo se lo puedo contar a mi esposa, se lo puedo contar a mis padres, se lo puedo contar a mis hijos. Ellos también pueden contárselo al entorno que le corresponde, ¿no? Y cada uno en nuestra área. Y así el Evangelio va pudiendo entrar y penetrar en diferentes lugares. Y cuando Cristo venga y vivamos en la eternidad, qué bonito que ese amor que se ha practicado en este mundo no solamente se quede en este mundo, sino que toda esa relación que se ha creado aquí también, desde luego, durará por la eternidad. Y que alguien venga y te diga, oye, muchísimas gracias, le doy gracias a Dios porque te ha podido usar para que yo pueda conocer a Cristo. Entonces, todo eso son experiencias que Dios quiere que nosotros formamos parte de esto, ¿no? Así que tenemos, queridos amigos, que predicar el Evangelio. Es un beneficio para nosotros. Y podemos hacerlo de diferentes maneras. Cada uno, ¿verdad?, tiene su manera de compartir el Evangelio. Desde escribiendo una carta, enviando, hoy que tenemos la tecnología, ¿verdad?, un WhatsApp, un mensaje. Sobre todo, hay una frase que me gustó mucho. Podemos predicar todos los días y de vez en cuando hablar. O sea, en la manera en que vivimos estamos también transmitiendo el Evangelio. Que el Señor nos bendiga para que seamos diligentes también en este aspecto. ¿De qué modo podemos entender que el Evangelio es esperanza para todos los pecadores? Y además, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida para que sea efectivo? El Evangelio hace la reconciliación entre el pecador y Dios y la divinidad. Entonces, vino a pagar este precio para que estemos salvos, no para que nos perdamos. De hecho, el Señor nos hace siempre promesas y nos indica que su amor está abierto y continuo, que no se para en ningún momento. Tenemos un precioso texto en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 18, por ejemplo, «Venid entonces y razonemos», dice el Señor, «aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana».
Y también en 2 Corintios tenemos otro versículo precioso en el capítulo 6 que dice: «Y seré vuestro Padre y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». El Evangelio realmente está abierto para toda alma pecadora que quiere estar salva, que quiere recibir el perdón y que quiere vivir la eternidad con el Señor realmente. Qué bueno la historia que nos presenta en Lucas capítulo 23, 43, cuando habla de la persona que estuvo al lado de Cristo en la cruz cuando murió, ¿no? El hecho de que alguien estaba completamente a punto de morir y ser crucificado al lado de Jesús. Sin embargo, Jesús le dedica estas palabras en ese momento tan difícil para una persona así. Jesús no le habló de nada de lo que había hecho en su antepasado, no le recriminó nada, sino que Jesús lo que le dijo fue: te aseguro hoy que tú estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Es que, qué bueno, ese tiene que ver con el Evangelio. Es una promesa en la cual nos garantiza el Señor que Él nos perdona y que a partir de ahora podemos comenzar una vida nueva, ¿no? Él no nos recrimina, Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Y ese es el Evangelio del que la Biblia nos habla y nos invita a que podamos vivirlo. Sí, me gusta también el texto de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, o sea, se da a entender que somos pecadores, tenemos pecados, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, hay esperanza para cada uno de nosotros, de los seres humanos que somos pecadores, hay esperanza. Si confesamos nuestros pecados, si recurrimos a Él, es capaz de limpiarnos de todo. Porque realmente el Evangelio es poder transformador. Y una vez que hemos entendido lo que se ha tenido que pagar por nuestra desobediencia, uno no queda el mismo. Y las personas que reciben a Cristo en su vida, hay un texto que me gusta siempre ampararme en la Escritura porque es la fuente principal de las promesas y del conocimiento sobre el mundo espiritual. Dice: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Entonces, eso me llama mucho la atención porque si fuera un evangelio solamente para algunos, para un pueblo, para los de una religión, para los de un cierto raza, no sé, sería un poco injusto, sería complicado, ¿no? Un evangelio, bueno, sí, yo solamente les predico a tantas personas, o Dios quiere la salvación de un solo pueblo. No, no es así. Lo bonito de esto y lo que hace mucha reflexión es que esto es para todos. Dios quisiera que todo el ser humano que ha pisado esta tierra se haya salvado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde quedamos así? Si tenemos un Dios tan amante, tan poderoso, que ha dado todo para que fuéramos salvos y para todos, ¿cómo me puedo sentir yo excluido de eso? Porque muchas veces eso, yo mismo me excluyo de esa salvación. Yo mismo me alejo de ese regalo tan preciado que tiene Dios. Entonces la reflexión es a ello, a decir, ¿cómo voy a perder esto si el Señor lo ha dado para todos? Y si alguien que está aquí, si nosotros estamos sentados somos salvos, cualquiera que esté en sus casas siguiendo el programa puede acceder a esa salvación y realmente encontrarse con Dios. Vamos a leer de nuevo un texto que mencionamos antes en el programa, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Invitamos a nuestros amigos que también lo busquen. Apocalipsis 14, 7. Ahí dice, es el mensaje, en ese mensaje de los 3 ángeles, el mensaje justo del primer ángel. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sí. ¿Cómo debemos entender esto de temer? ¿Debemos tener miedo a Dios? ¿Qué relación hay entre ambos? ¿Cómo podemos además darle gloria? Temer, darle gloria. Si el carácter de Dios es amor, no podemos temer frente a un Padre tan amante, ¿no? Pero sí, el temor que tenemos que sentir es el temor de no entristecerle con nuestra forma continua de pecar. Esta sí que sería una manera de temer en este sentido, de evitar el pecado, de querer vivir una vida nueva, de no ser los mismos por el alto precio que tuvo que pagar
En este sentido, sí, entiendo el temor hacia Dios, pero también su santidad, su poder impresionan, ¿no? Cuando nos damos cuenta de quién es Dios, pero vemos que el Señor nos llama amigos, no nos echa, se ha vuelto hombre como nosotros, ha vivido como nosotros, ha estado entre nosotros, se sacrificó por nosotros. El temor en la vida de un cristiano tiene que ser el temor hacia pecar, hacia no entristecer y hacia no tener que recurrir toda su vida en busca del perdón, de querer cambiarse, de querer estar en esta dinámica nueva que el Señor nos promete y nos enseña. En Proverbios 1:9 hay un texto que realmente es mítico, que es muy conocido, que es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Y no es un temor al igual que miedo, sino es un temor, en hebreo se acerca muy literalmente a conocer cuál es tu lugar, conocer que Dios tiene su lugar y que tú tienes tu lugar, que tú eres una creación y que Él es el Dios majestuoso. De esta manera, cuando lo menciona Apocalipsis, temed a Dios y dadle gloria. Es reconocer el lugar que tiene Dios y darle gloria por ello. Yo cuando temo a Dios, yo cuando reconozco mi posición y su posición, yo lo que estoy haciendo es darle gloria. ¿Por qué? Porque lo alabo por su majestuosidad enorme. Porque yo soy una mota de polvo en comparación a Él. Pero lo bonito de esto, yo le doy gloria. ¿Por qué? Porque Él se ha hecho hombre, porque Él me creó, porque Él es un Dios amante, porque Él tiene un carácter precioso y se ha esforzado constantemente para salvarnos. En el libro de Génesis podemos ver que Dios es el creador y desde luego aquí el primer ángel en Apocalipsis 14, 6, 7 nos habla del Evangelio eterno. Entonces el Evangelio eterno, tal y como hemos visto, es el amor de Dios hacia nosotros, la búsqueda de Dios por cada uno de nosotros que estamos perdidos y la entrega de Cristo por nosotros para que podamos ser salvos y vivir con Él para la eternidad. Por lo tanto, el concepto del miedo, la idea de un Dios que debemos de temerle como la idea del miedo, del castigo, son ideas que han ido a lo largo de la historia pues, introduciéndose, ¿verdad?, en la mente de muchas personas y nosotros la heredamos hoy. Pero cualquiera que lea la Biblia, ¿verdad?, con profundidad y reflexión puede ver que la relación con Dios, nuestra relación con Dios es una relación de libertad, es una relación de amor. Por lo tanto, bien como decía Josías, el temor a Dios tiene que ver más con reverenciarlo, con darle lugar a Él, porque es Dios, es nuestro creador. Es el que por su palabra dijo y se hizo. Es el que entregó a su Hijo, Jesucristo, por cada uno de nosotros. Entonces, el llamado aquí es que podamos vivir el Evangelio eterno y no es un Evangelio cualquiera, es el eterno. Y el Evangelio eterno nos llama aquí, el Juan, en Apocalipsis, él recibe estas visiones haciendo un llamado para que todos nosotros que vivamos en el tiempo final, que podamos recordar de dónde venimos y nos lleva nada más y nada menos que a nuestra creación. Es decir, es el Dios, este Dios que nos da identidad, sentido de pertenencia y sobre todo nos da esperanza hacia el futuro, hacia la eternidad. Por lo tanto, la idea esta del miedo hemos de considerarla como algo erróneo, porque Dios no se relaciona con sus hijos a través del miedo, sino se relaciona con sus hijos a través del amor. Me gusta mucho esta idea porque aquí se menciona otro aspecto muy importante. Si seguimos con el versículo, dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Cuando tú sabes que ese juicio está ganado, cuando tú sabes y estás bien afianzado en Cristo Jesús, cuando sabes que ese juicio tú vas a estar seguro de la salvación, en ese momento no tendrás temor, no tendrás miedo. No tendrás miedo de que llegue un juicio. Al contrario, tú querrás que venga ese juicio porque sabes que saldrás vencedor en Cristo Jesús. No porque tú lo hayas ganado, sino que Cristo Jesús lo ha ganado por ti porque ha muerto en la cruz. Entonces se vive de una manera diferente. Pero cuando tú descubres que estás despreocupado, como vimos en programas anteriores, que no estás velando, que no estás esperando y descubres que hay un juicio, sin duda alguna hay un temor. Sin duda alguna en tu corazón dices, ¿cómo que hay un juicio? No me he enterado. ¿Cómo voy a estar? ¿Cuál sería el resultado en ese juicio para mí? Y eso es lo que crea que realmente el cristiano tenga que estar seguro. Seguro de que el juicio de Dios ha llegado, sí, pero yo voy a adorarle. Yo voy a agradecer, porque me gusta mucho que dice adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Yo voy a adorarle, ¿por qué? Porque yo sé que lo ha dado todo por mí, que ha dado su propio Hijo y que en ese juicio yo estoy del lado de los ganadores en el nombre de Cristo. Y que estamos viviendo el Evangelio, estamos viviendo realmente esta buena noticia, porque hay un texto precioso en 1 Juan, capítulo 3, con el versículo 5, pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no sigue pecando, con lo cual no hay por qué temer,
porque tu vida ya está transformada. El pecado con el tiempo ya se quita absolutamente de tu vida. Va a ser un proceso, estamos en un proceso, no se quita de un día al otro, pero estamos ahí. También en el Apocalipsis tenemos en el capítulo 21, en el libro de Apocalipsis, otro versículo que a mí me da mucha esperanza. Dice, hecho está, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratis de la fuente del agua de la vida. Estamos a salvo. En el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, dice que cuando Dios se presentó delante de ellos, nos dice la Escritura que tuvieron miedo. Por lo tanto, el miedo en la Biblia aparece después del pecado, no antes del pecado. Es una reacción entre la separación entre Dios y el hombre, como consecuencia de la desobediencia a Dios. Cuando el hombre acerca su vida, cuando el hombre acepta el Evangelio, no porque el hombre haya amado a Dios primero, sino porque el Señor amó primero al hombre y el Espíritu Santo fue quien lo convenció de pecado, entonces esa relación, dice el apóstol Pablo, que en vez de enemigos se vuelven amigos, porque el hombre estaba enemistado contra Dios. Entonces, vivir una religión o vivir una relación con Dios con miedo, eso nos tiene que enseñar que algo está pasando o algo estamos entendiendo mal, porque la relación con Dios no se basa en el miedo, sino se basa, como decíamos antes, en el amor, en darle lugar a Dios, en saber que Él está por nuestra parte, el tener la seguridad que Él ya ha vencido y saber que el juicio que Él está llevando a cabo, estamos hablando de un juez que es justo. Por lo tanto, nosotros salimos libres y salimos limpios no por nuestros méritos, sino simplemente por la sangre de Jesús. Y nosotros nos agarramos a la sangre de Jesús, nos agarramos de su sacrificio y entonces Dios nos mira a nosotros igual que mira a Cristo. Y en eso se resume el Evangelio. Si el Evangelio es algo muy, muy sencillo, muy práctico. Lo que pasa es que el hombre siempre, por algún motivo, trata de hacer alguna cosa, porque no entiende que algo regalado no quiere decir que no costara, porque costó la sangre de Cristo, pero sí regalado en que es que nosotros debemos de entender que no podemos hacer nada, no somos merecedores para nada de ese sacrificio, sino que es algo que Jesús lo hizo porque Él quiso, no por lo que nosotros nos merecemos o hemos querido hacer, ¿no? Decimos el hombre porque el hombre está engañado realmente. Detrás de todo esto está el enemigo, que está inculcando por todos sus medios falsas doctrinas acerca del Señor, que tengas que tener miedo. A mí me gusta cómo continúa el texto de Apocalipsis capítulo 14. Me refiero al versículo 7. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No se queda con temed porque viene a arrasar todo y a haceros al revés. Yo entiendo en este versículo que inspira a adoración, a amor. Viene el que hizo todo esto, se ha acabado, viene a recogeros para estar con vosotros para la eternidad. Sí, y además hace un recordativo de ese Dios creador, el Dios creador. Así que, ¿cómo podemos entender la importancia de adorar a Dios como creador? ¿Cuál es la relación de nuestra adoración con el Señor? Nosotros vemos que hemos sido creados por amor, no por aburrimiento, porque Dios quería crear algo y creó. Después de cada cosa creada, el Señor exclama, está bien. Y cuando acaba de crear al ser humano, lo hace según semejanza, dice, está muy bien o bien en gran manera. Vemos que el Señor disfruta con la creación y no se puede entender la acusación del enemigo, que es un Dios severo, que es un Dios injusto. Al revés, Dios, cuando vio que nosotros hemos caído, tenía un plan preparado desde antes, pues recurrió a este plan para salvarnos, no nos dejó desamparados. Es por eso que cuando tú ves la creación, cuando tú experimentas, cuando observas toda la magnificencia de su obra, no hay otro sentimiento en el corazón más que una adoración. Una adoración simplemente como un canto, como y de gratitud, un especial. ¿verdad? Si no es una gratitud, es un estilo de vida de adoración
constante, donde todo tu cuerpo lo que quiere hacer es agradar a Dios en todos sus sentidos, adorarle, agradecerle. Y es una intención del corazón. Es algo que el Espíritu Santo te lleva a adorar, a expresarle todo lo que siente el Señor con cada parte de tu vida. Solo Dios, queridos amigos, es digno de ser adorado, ya que Él es el creador de todo lo que existe. Nuestra adoración es una muestra de fidelidad y amor. Es una relación en la que los hijos reconocemos quién es nuestro Padre, el Rey del universo, y la manera de demostrarle nuestro amor y respeto es ofrecerle nuestra sincera adoración. Una adoración que brota de manera natural de nuestro corazón agradecido por el maravilloso regalo de la salvación. Necesitamos comprender el mensaje del primer ángel y poder relacionarlo con la verdad presente del tiempo del fin. Despertemos nuestro respeto y amor por Dios para que la reverencia y la adoración puedan surgir de nuestro corazón. Proclamemos este mensaje al mundo, adorando a Dios como nuestro Creador, amoroso Padre y Juez justo. La adoración es el corazón de la vida espiritual. Al estudiar la Biblia, al orar, al cantar, conocer más y más acerca de Jesús, su carácter de amor, su paz, profundizar en el plan de la salvación y experimentar una relación personal, real con Cristo. La adoración brotará de nuestro corazón como respuesta natural a ese infinito amor de Dios por nosotros. Bien, amigos, tenemos que irnos, pero antes os recuerdo que si queréis el libro El conflicto de los siglos, totalmente gratis, solamente tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar. Hasta el próximo programa. Parece que hay un vínculo entre el llamado de Apocalipsis 14:7, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y el cuarto mandamiento de Éxodo 20:11, cuando el sábado vuelve a señalar que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Pero hay que notar que el texto de Apocalipsis señala al Señor como el que hizo las fuentes de las aguas, que no se menciona en el cuarto mandamiento. El autor John Baldwin comenta al respecto: si asumimos que hay intencionalidad divina detrás de la frase «las fuentes de las aguas», ¿por qué Jesús hace que el mensajero interrumpa la lista paralela de las cosas que se mencionan en Éxodo 20:11? ¿Por qué el ángel menciona las fuentes de las aguas y no alguna otra clase de cosas creadas como árboles, pájaros, peces o montañas? Quizá la referencia a las fuentes de las aguas en el contexto de un anuncio divino de la llegada de un momento único de juicio divino busca llamar la atención del lector a un periodo anterior de juicio divino. Tal vez Dios quiera que la posible alusión al diluvio en las palabras «las fuentes de las aguas» subraye la verdad de que Él es, en verdad, un Dios de justicia, al igual que un Dios de fidelidad y gracia eternas. Ambas se evidencian en el relato del diluvio. Si es así, las implicaciones personales y espirituales de las connotaciones del diluvio que desencadena la frase «las fuentes de las aguas» podrían alentar a que se tome en serio la llegada trascendental de un nuevo proceso final de juicio divino e individual que ahora anuncia el primer mensajero de Apocalipsis 14. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor
A través del Apocalipsis o Valores de Siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.